La libertad nunca se concede voluntariamente por el opresor. Debe ser exigida por el oprimido. Martin Luther King Jr. pronunció estas palabras hace más de 60 años, y hoy resuenan con nueva fuerza desde el corazón de África. Visualiza esta escena: un continente de 1.400 millones de personas, por décadas atrapado en autopistas digitales controladas desde Silicon Valley, decide de un momento a otro recuperar el control y encender su propia red de Internet. Cero desvíos intercontinentales, cero tarifas secretas para accionistas extranjeros, cero voces africanas silenciadas por algoritmos ajenos. En un solo gesto, África proclamó una independencia digital tan radical como cualquier revolución histórica. Pero aquí emerge una paradoja inquietante. En Occidente la autosuficiencia es un valor celebrado y aplaudido. Sin embargo, cuando líderes africanos como Ibrahim Traoré, quien encabeza la transformación desde Burkina Faso, reclaman su derecho a la soberanía sobre el oro, la alimentación y los datos, la reacción no es de inspiración, es de sospecha, incluso hostilidad. ¿Por qué? Porque esto no es solo una mejora tecnológica, es una reivindicación de dignidad, de poder, de quien dispone del derecho a escribir su propio futuro. Para el campesino que trabaja la tierra bajo el sol abrasador en Ouagadougou, para la estudiante que se conecta desde un barrio popular de Nairobi, para comunidades enteras que han vivido encarceladas por décadas en redes de dependencia invisible, esto no es un avance tecnológico. Esto es, sin exagerar, un momento histórico, una sacudida que llega a las raíces de lo que significa libertad digital. Y nace una pregunta que no admite respuesta fácil. ¿Cuándo un continente recupera el control de sus propias autopistas digitales, aquellas que durante años fueron peajes impagables? ¿Es eso una amenaza al orden mundial existente? ¿O acaso es el primer paso hacia un mundo más justo, donde la igualdad digital deje de ser una promesa vacía? Durante años nos vendieron la idea de que Internet era ese territorio sin fronteras, esa autopista abierta a las ideas. Pero para millones en África, eso fue solo una ilusión. Cada correo electrónico, cada transferencia, cada búsqueda en Google implicaba un viaje absurdo. La información viajaba desde Ghana o Burkina Faso hasta servidores en Europa o Estados Unidos, para después regresar a su punto de origen, como si para enviar un mensaje al vecino debieras primero mandarlo a otro continente. Ese era, durante mucho tiempo, el paisaje digital cotidiano de millones de africanos. Lento, caro, humillante. Y este no era solo un sistema ineficiente, era una forma clara de castigo estructural. África pagaba algunos de los precios más altos del mundo por Internet, no por falta de demanda, sino porque, en esencia, estaba alquilando acceso en infraestructuras ajenas. Familias enteras se veían obligadas a destinar una parte significativa de sus ingresos para que sus hijos pudieran conectarse a clases o buscar información. Mientras tanto, gigantes corporaciones como Google, Amazon o Microsoft, con sedes en ciudades tan distantes como San Francisco o Seattle, acumulaban millones de dólares cada año gracias a esa dependencia forzada. Pero el impacto de este sistema no fue únicamente económico. Fue, sobre todo, una cuestión de poder, de quién decide qué se conoce, qué se oculta y qué se olvida. Las grandes tecnológicas no solo ofrecían servicios, eran las porteras del conocimiento, los filtros invisibles del pensamiento global. Lo que un joven africano podía buscar, la velocidad con la que accedía a la información e incluso qué voces eran amplificadas y cuáles quedaban silenciadas, todo dependía de algoritmos diseñados en salas de juntas a miles de kilómetros, en lenguas ajenas y con prioridades que nada tenían que ver con las del continente africano. Así, un estudiante en Dakar que quisiera aprender sobre el imperio de Malí, una de las civilizaciones más poderosas de la historia, probablemente encontraría primero artículos sobre Napoleón o sobre reyes europeos, porque así estaba construido ese sistema, no solo lento y costoso, sino profundamente sesgado. Una arquitectura de la desigualdad digital en la que la historia africana quedaba enterrada bajo toneladas de contenido extranjero. Era un colonialismo nuevo, invisible pero efectivo, donde el recurso más valioso del siglo XXI, la información, también fluía hacia afuera,
mientras la riqueza simbólica y cultural de África era empaquetada, editada, vendida y devuelta en forma de versiones diluidas. Este modelo no dejaba espacio para alternativas reales. La narrativa era clara: o aceptabas las reglas impuestas por el imperio digital, pagando precios inflados, siendo espiado y tratado como usuario de segunda, o te lanzabas al abismo de lo desconocido, arriesgándote a construir algo desde cero contra todos los pronósticos. Es justo en esa línea fina entre la aparente seguridad de la dependencia y el riesgo audaz de la libertad donde se sitúa la historia de líderes como Ibrahim Traoré. Con apenas poco más de 30 años, Traoré no solo rompe con la política tradicional, representa a una generación africana que ha crecido conectada al mundo, pero excluida de sus decisiones. Una generación que ya no está dispuesta a heredar cadenas envueltas en acuerdos comerciales, préstamos condicionados o contratos tecnológicos con letra chica. Su mensaje no deja espacio para la ambigüedad. La soberanía no puede limitarse a discursos ni banderas. Debe construirse desde las bases, debe estar codificada en los algoritmos, en los servidores, en los cables, desde el oro que se extrae del suelo hasta el flujo de datos que atraviesa la nube. Y lo que enfrenta Traoré no es una sola figura, no es un dictador o una empresa, es un sistema completo, una estructura global que entrelaza a gobiernos extranjeros, monopolios tecnológicos y los restos persistentes de una mentalidad colonial, todos repitiendo el mismo guión, que para participar en la economía digital, África debe aceptar las condiciones impuestas desde fuera. Pero ahora, ese guión está siendo reescrito. Durante más de 2 décadas, compañías como Google, Amazon y Microsoft no se limitaron a brindar servicios digitales, se convirtieron en los guardianes del conocimiento global, en los peajistas de la información. Cada búsqueda, cada transacción, cada byte de pensamiento africano tenía que pasar primero por sus manos. Eran los filtros invisibles del siglo XXI. No vendían simplemente tecnología, vendían acceso. Y con ese acceso venía el control de qué aprender, qué ignorar, qué priorizar. Para millones de africanos, la puerta de entrada al mundo digital tenía precio, dueño y reglas extranjeras. Pero Ibrahim Traoré, desde Burkina Faso, irrumpió con una propuesta que sacudió los cimientos de esa arquitectura. Ofreció a su pueblo y al continente 2 caminos. Uno, el viejo y conocido, la ilusión de estabilidad a cambio de sumisión, un modelo que perpetuaba la dependencia. Bajo ese esquema, los países africanos seguirían pagando tarifas exorbitantes a accionistas foráneos, aceptando conexiones lentas, contenidos filtrados y una digitalidad diseñada por y para otros. Ese camino parecía seguro, pero solo porque estaba cercado, solo porque llevaba décadas repitiéndose. El segundo camino, en cambio, era todo lo contrario: nuevo, incierto, desafiante, pero libre, un salto de fe. Significaba cortar con el guión impuesto y escribir uno propio. Implicaba construir desde cero una infraestructura digital africana, desplegar más de 100.000 kilómetros de fibra óptica a lo largo y ancho del continente, desde los desiertos del Sahel hasta las costas del Índico, levantar 47 centros de datos estratégicos diseñados no solo para almacenar información, sino para protegerla, ordenarla y priorizarla desde una mirada africana. Y, quizá lo más audaz, adoptar un protocolo digital deliberadamente incompatible con los estándares de Silicon Valley, un lenguaje nuevo que dijera: esto no es una copia, es nuestra versión. Por supuesto, este camino venía con un costo económico, político y geoestratégico. Iba a levantar sospechas, provocar bloqueos, generar campañas de desinformación, pero también prometía algo que durante siglos le fue negado al continente: el derecho a decidir, a generar empleo local, a recuperar el control de su narrativa, de sus datos, de su futuro, a transformar la dignidad en infraestructura. Los $50.000 millones que antes salían cada año hacia los bolsillos de empresas extranjeras, pagos por nubes ajenas, por redes ajenas, por servicios ajenos, ahora podrían quedarse en casa, no como caridad, sino como inversión. Dinero que financiaría universidades tecnológicas, incubadoras de startups, redes de innovación local.
recursos que empoderarían ingenieros, programadores, diseñadores y jóvenes con ideas propias. Para el agricultor en Bobo Dioulasso, por ejemplo, una simple aplicación construida en su región, sin tarifas externas ni intermediarios, podría significar cosechas más eficientes, alertas climáticas precisas, acceso directo a compradores justos. No es solo tecnología, es autonomía en tiempo real. Para la estudiante en Nairobi, ese cambio implicaría que, al buscar sobre la independencia de su país, no aparezcan artículos de museos europeos, sino textos africanos, escritos por sus profesores, por sus historiadores, en su idioma, con su historia. Y ese es el verdadero poder de este movimiento. No se trata solo de redes, cables y servidores, se trata de memoria, de identidad, de romper por fin con siglos de narrativas impuestas desde fuera. Cada fibra óptica que se entierra, cada centro de datos que se inaugura, no solo transmite información, transmite una idea poderosa, la idea de que África tiene derecho a contarse a sí misma sin intermediarios, a ser autora de su historia y arquitecta de su destino. Ibrahim Traoré lo dijo sin rodeos, en una frase que ya se ha vuelto emblema: si podemos recuperar nuestras mentes, nuestras tierras y ahora nuestro Internet, entonces la dependencia termina. No fue solo un discurso, fue una declaración de guerra contra el viejo orden, una línea que hoy ya aparece pintada en murales en las calles de Ouagadougou, coreada en universidades, convertida en hashtags virales y compartida en millones de pantallas como símbolo de un nuevo comienzo. Un continente que durante siglos fue obligado a callar, hoy habla con fuerza. Y el mundo escucha. Pero como toda revolución real, esta no viene sin riesgos. La libertad digital no solo se conquista, se tiene que proteger, desde dentro. Porque la historia también enseña que el poder, una vez obtenido, puede volverse peligroso si no se vigila. Y la sociedad civil africana no lo ha olvidado. Ha dejado claro en manifestaciones, foros y plataformas que la soberanía digital no debe convertirse en una herramienta para censurar la crítica ni para reforzar autoritarismos. La independencia tecnológica solo tiene sentido si va acompañada de una libertad profunda y genuina, de esa libertad que permite disentir, cuestionar y mejorar. Ese es el nuevo desafío, demostrar al mundo que África no solo puede crear su propia red, sino también gobernarla con principios, que puede construir poder sin repetir los errores de quienes lo monopolizaron, que puede alzar su voz sin silenciar las demás, porque lo que comenzó como una batalla técnica, como un problema de cables y datos, hoy es una declaración ética, una postura frente a la historia. África ya no pide permiso, no busca adaptarse al sistema global, está diseñando uno propio, uno en el que la dignidad no se negocia, se codifica, en el que la riqueza no se fuga, se transforma, en el que la voz africana no se filtra, se amplifica, y lo está haciendo en voz alta, sin disculpas y sin miedo. Así que si esta historia te tocó, si sentiste que algo dentro de ti se encendió, no dejes que se quede aquí. Suscríbete ahora a Renacer Africano, activa la campanita y comparte este video con quienes aún creen que África solo consume lo que otros crean. Aquí reescribimos la narrativa con visión, con orgullo y con verdad, porque el futuro no se alquila, se construye, se programa, se defiende, fibra por fibra, código por código, desde el corazón del continente. Esto es Renacer Africano, donde la voz de África ya no se filtra, se escucha y retumba.